Hola con todos, en esta ocasión voy a resolver los ejercicios propuestos de física de la semana 15 de la Pre San Marcos, continuando con magnetismo, electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, sin nada más que decir, empezamos. Entonces tenemos el ejercicio 1, ¿no? Que es de flujo magnético. Nos piden hallar el valor del flujo magnético de una superficie circular con un campo magnético de 2 teslas, que forma 37 grados con la horizontal. Pues debemos recordar que la magnitud del flujo magnético se calcula como el módulo del campo magnético por el área de la superficie por el coseno del ángulo que forme el campo magnético con una recta perpendicular al plano, que se le dice o se le conoce como la normal, ¿no? Si hablamos vectorialmente es el vector normal, ¿no? O vector posición, a veces se le dice. Pero tiene que ser siempre perpendicular al plano. Entonces rápidamente podemos reemplazar simplemente, ¿no? Campo tenemos área de un círculo, coseno de qué, 37 no, ¿verdad? Es el ángulo que forma dicha normal con el campo, o sea, este angulito que sería de 53 grados. Entonces flujo, módulo del campo magnético, área, pi por, nos dicen que radio es 0,4, 0,4 al cuadrado, coseno de qué, coseno de 53, no tiene que ser el ángulo que se forma acá, 53 grados. Entonces, operando, vamos a ver que el flujo magnético en este caso nos va a salir 603 miliweber, ¿no? Ahora algunos dirán, pero no hay clave. En este ejercicio, para que haya clave, debió decir que la superficie era un cuadrado. Vamos a ver que si que la superficie era un cuadrado, a reemplazar en el área sí habría clave, pero como no dice en circular, voy a tomarlo como me dice el enunciado. Entonces así sería la verdadera respuesta. Bueno, en este ejercicio, como se observa, nos piden hallar el ángulo que va a formar el campo magnético con la rapidez, ¿verdad? Entonces debemos recordar qué cosa, el famoso nuestra fe inducida que nos da el dato para un conductor que transporta corriente. ¿Cómo sale eso? Entonces, ¿qué nos dice? De manera escalar que la fuerza electromotriz entre los extremos de una barra conductora va a ser igual al campo magnético de donde se encuentre por la longitud de dicho conductor, por la rapidez que va a tener y por el seno de tita, y tita que es un ángulo entre que se van a dar entre el campo magnético y la rapidez, que justamente es lo que nos pide, ¿no? La fe inducida nos dan de dato, la fuerza electromotriz, el campo magnético 0,5 teslas, la longitud del conductor 0,8 metros, la rapidez 60 metros por segundo y el seno de tita, ¿no? Y justamente vamos a ver que el seno de tita nos va a salir un medio. Entonces tita, ¿cuánto debe ser? 30 grados, ¿no? Y justamente este es el ángulo que nos pide, ¿no? Entonces respuesta 30 grados. Recordar simplemente esta formulita. Entonces pasamos a este ejercicio. Rápidamente nos dice que tenemos un rectángulo apoyado sobre una pared, una superficie rectangular apoyada sobre una pared. En estos ejes de coordenadas, el campo magnético es, los dicen, paralelo al eje Z. Y pues nos piden hallar el flujo magnético, ¿no? Entonces rápidamente, si es que la superficie es este rectángulo, entonces rápidamente el área que sabemos que el flujo magnético se calcula como módulo del campo magnético, el área de la superficie, y por el coseno que forma con una normal, ¿no? Entonces todo esto que estoy encerrando con puntitos sería el área, ¿no?, de la superficie. ¿Y cuál sería dicha recta normal? Que te acuerdas que era perpendicular a la superficie, más o menos partiría de acá y sería saliente, ¿no? Entonces aquí voy a poner simplemente que la normal es saliente, ¿verdad? Voy a poner con una simbología de puntitos que significaba saliente, ¿no? Entonces, más o menos así como está ahorita, quizás para uno les provoque algo de confusión. Esto de acá es lo mismo que lo que tengo acá, ¿verdad? Aquí tengo dicho ángulo 37 grados y ya creo que aquí es mejor visto, ¿no? Dicha normal que les dije sería esta de acá, perpendicular a la superficie, ¿no? El campo magnético es paralelo al eje de las zetas. Entonces rápidamente, si aquí es 37, aquí también sería 37 grados, ¿verdad? 37 grados, ¿verdad? Aquí sería 53 y aquí ¿cuánto sería? Que es el ángulo que quiero,
que forma la normal y el campo magnético, pues también 37. Entonces rápidamente mi flujo sería como el campo por el área por el coseno de 37 grados, ¿verdad? Campo magnético 100 microteslas, área es área de un rectángulo, nos dan sus dimensiones 2 por 4, 8, ¿no? Entonces una vez reemplazamos todo, nos va a salir que el flujo magnético saliente nos va a dar 6,4 por 10 a la menos 4 Webers. Y esta sería la respuesta. Entonces este ejercicio nos dicen que cuál va a ser la corriente inducida que va a pasar a través de una espira, ¿no? De resistencia 10 ohms. Voy a tratar de explicar detalladamente cómo es esto de acá. Si bien es cierto no nos pide esto, pero para no simplemente darles la fórmula y reemplazar y hallar la respuesta, vamos a tratar de explicar, ¿no? Bueno, sobre todo esto acá es la ley de Lenz, ¿no? Esta pregunta no tiene nada que ver con esto, pero la explicación se da con esta ley y la ley de Faraday. Primeramente, la ley de Faraday, ¿qué nos dice? Que cada vez que el flujo magnético varíe a través de un circuito cerrado, como es esta espira, nos dicen que va a aparecer una corriente eléctrica inducida, que justamente es la que tenemos que hallar. Entonces, eso es más o menos lo que nos dice la ley de Faraday. Y la ley de Lenz, ¿qué es la ley de Lenz? ¿Qué nos trata de, o qué nos quiere tratar de explicar esta ley? Pues la ley de Lenz simplemente nos trata de explicar cuál es el sentido de la corriente, de dicha corriente inducida, ¿no? Que dijimos que se va a desarrollar debido a la variación del flujo magnético, ¿no? Entonces, más o menos teniendo esta idea, el ejercicio nos dice que tenemos una espira que se va a ir acercando hacia un imán. Por ejemplo, tenemos a un inicio así, una espira a una cierta distancia del imán, polo norte. Del polo norte salen las líneas de inducción, ¿verdad? Entonces se observa que inicialmente nuestra espira está separada y de ahí nos dicen que esta espira vamos a ir acercándolo más o menos como se observa acá. ¿Y qué notamos de diferencia? Que inicialmente solo teníamos dos líneas de inducción magnética, ¿no? Que entraban a la espira. Y una vez acercado vemos que ya las líneas ya aumentan, las líneas entrantes a la espira, ¿verdad? Como se observa acá. Entonces esta variación de flujo, ¿qué era el flujo magnético? El número de líneas, ¿verdad? Entonces vemos que la variación de flujo, o sea, la variación de líneas, que al inicio habían dos y a un final habían más, va a producir una corriente inducida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Lenz? Que debe aparecer un campo magnético inducido que se oponga, nos dicen, a dicha variación que va a haber acá. O sea, si un inicio habían dos líneas de inducción y a un final habían, por ejemplo, 6, Lenz va a decir que deben volver a su estado inicial, o sea, solo dos líneas, ¿no? O sea, deben, de alguna manera, si es que apuntan aquí hacia la izquierda, deben haber dos que apunten, o perdón, deben haber cuatro que apunten hacia la derecha, ¿no? Para que así se nivele y nos queden dos. Entonces, si en el estado final vemos que las líneas apuntan hacia la izquierda, entonces el campo magnético inducido debe apuntar hacia la derecha, debe salir, ¿no? Si estas van hacia acá, el campo magnético inducido debe apuntar en sentido contrario, cosa que así disminuye, ¿no? Estas 6 líneas que se observa acá. Puse 6 líneas como ejemplo nomás, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Entonces es aquí donde va a resaltar lo que dije. ¿Cuál sería el sentido de la corriente inducida? Para eso debemos tener en cuenta referencias, puntos de referencias. Por ejemplo, respecto a un observador que está acá y respecto a un observador que se encuentra acá. Para esta persona como para esta persona el sentido de la corriente no va a ser la misma. Para eso siempre recomiendo tomar primero como referencia a la persona que está al costado del imán. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta persona que esta espira, por ejemplo, que fuera mi mano, está más o menos así, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de llevar esta espira de esta manera. La espira está así, vamos a tratarlo de doblarlo así, cosa que nos quede como un cuadrado, ¿verdad? Entonces, como decía, tengo mi espira acá, más o menos así, y he tratado de llevarlo así y empalmarlo acá. Y ya tengo más o menos, es una espira cuadrada, ¿verdad?
Entonces, como mencioné, respecto a esta persona que está al lado del imán, esta persona va a ver que las líneas de inducción están entrando, ¿verdad? Están entrando a la espira, ¿verdad? Y respecto a esta persona ve que las líneas están saliendo, ¿verdad? Entonces la corriente inducida va a salir o se va a tomar desde el campo magnético inducido. Entonces, respecto a esta persona, las líneas de inducción magnética van a ser entrantes, ¿verdad? Entrantes a la espira. Pero gracias al lens, el campo magnético inducido va a hacer que se generen líneas salientes de la espira para esta persona, ¿verdad? Para esta persona va a ver que las líneas ahora van a ser salientes de la espira, ¿no? Gracias al lens, ¿no? Y como dije, el sentido de la corriente se va a guiar gracias al campo magnético inducido. Si inicialmente para la persona las líneas entraban a la espira, o sea, tenían más o menos una dirección entrante, sabemos que entrante se grafica así, y Lenz va a buscar lo contrario, va a querer que las líneas ahora sean, ¿qué cosa? Salientes, ¿no? Para esta persona ahora las líneas van a ser salientes. Y entonces aplicamos la regla de la mano derecha para lo que pide Lenz, o sea, cuando las líneas sean salientes, ¿no? Si la línea es saliente, el sentido de la corriente va a ser antihorario, ¿verdad? Entonces va a ser antihorario, ¿no? O sea, así, una corriente inducida antihorario para esta persona. Entonces para esta persona la corriente inducida va a ser de sentido antihorario, y para esta persona obviamente va a ser lo contrario, ¿no? Porque aquí tenemos así y esto tenemos que volver a su estado inicial. Entonces para esta persona el sentido va a ser horario, para esta persona el sentido de la corriente va a ser antihorario, ¿no? Ese es, digamos, el truquito, el chiste acá. Entonces, una vez explicado esto, ya podemos pasar a lo que nos pide, ¿no? Sabemos que la FEN inducida se ve como la corriente inducida por la resistencia, ¿no? Nos da una resistencia de 10 ohms. Y sabemos que la FEN inducida se calcula como la variación del flujo respecto al tiempo, ¿no? O sea, y justamente eso es lo que nos da acá, ¿no? Tenemos la unidad de la variación Weber sobre tiempo, sobre segundo. Entonces este dato que nos daban de Weber sobre segundo es lo mismo que 0,2 voltios, ¿verdad? Y entonces rápidamente aquí vamos a ver que la corriente inducida nos debe salir 20 miliwebers, ¿no? Perdón, miliamperes. Bueno, en este ejercicio nos dicen que tenemos una barra de longitud 0,3 metros que está dentro de un circuito abierto, ¿no? Como se observa. Ahí nos dicen que la barra se va a mover con una rapidez hacia la derecha de 0,1 metros por segundo y está dentro de un campo homogéneo, un campo magnético de 0,5 teslas, ¿no? Nos pide hallar cuánto va a ser la corriente que va a circular por nuestro foquito con resistencia 3 ohms. Entonces rápidamente debemos recordar qué cosas. Primeramente que esto sale de frente con esta formulita. La fuerza electromotriz o FEN inducida igual al módulo del campo magnético por la longitud de la barra por la rapidez que va a presentar. Si bien es cierto en el ejercicio no nos pide la dirección de la corriente, pero vamos a aprovechar en saber cómo sale esa dirección. Como se observa que inicialmente la barra está acá y vemos que hay 3 líneas de inducción entrantes, ¿no? Y conforme se va. Entonces, conforme nuestra varilla vaya avanzando hacia la derecha, vamos a ver que se va creando una mayor área. Por ende van a haber más líneas de inducción entrantes, ¿no? Entonces va a haber una variación de líneas. Por ende va a haber también una variación de flujo magnético, ¿verdad? Y justamente cuando hay variación de flujo magnético es que se va a producir una corriente inducida, ¿no? Gracias a la ley de Faraday, ¿verdad? Entonces ya esa es la explicación, ¿no? Y sabemos que por la ley de Lenz va a querer que las líneas de inducción vuelvan a su estado inicial, ¿no? Entonces si es que hay bastantes líneas entrantes, va a haber un campo magnético inducido que sería saliente, ¿verdad? Para que así vuelva a su estado inicial, ¿no? Entonces, de este campo inducido saliente es lo que vamos a usar la ley de la mano derecha, ¿no? Si es saliente, entonces al girar nuestros dedos vemos que la corriente inducida va a tener un sentido antihorario, ¿verdad? Entonces el sentido de la corriente inducida es antihorario, ¿no?
y se saca de la corriente inducida, que es saliente, ¿verdad? Entonces rápidamente ya podemos simplemente despejar. Nos va a salir la fe inducida 0,015 voltios, ¿no? Y sabemos que por la ley de Ohm todo voltaje es igual a la variación de, mejor dicho, la corriente por una resistencia. Pero ¿qué corriente es? La corriente inducida, ¿no? Entonces 0,015 voltios sobre la resistencia que nos da del foquito, que es de 3 ohms. Y eso nos va a salir 5 miliamperios, ¿no? La corriente inducida de 5 miliamperios. Si nos hubiera preguntado qué sentido tendría, pues sentido antihorario, ¿no? Que sale por la ley de Faraday y de Lenz. Entonces pasamos a este ejercicio que es el que tuvo más nivel, por decirlo así, en esta semana. Nos piden hallar la corriente inducida que va a pasar por nuestro foco de resistencia 100 ohms, ¿no? Y nos dan esta gráfica. Tenemos una barra, nos dicen, de 2 metros que va a hacer, que va a girar o tiene una rapidez angular constante de 2 radianes por segundo, ¿no? Que va a hacer esta forma, va a girar de esta manera. Entonces, ¿qué debemos recordar rápidamente aquí? Nos dan el campo, un campo entrante, ¿no? De 2 teslas. Campo magnético. Entonces, sabemos o debemos recordar qué cosa. Si nos pide allá de corriente, nos dan resistencia, necesitamos un voltaje, ¿no? Entonces debemos recordar la famosa fuerza electromotriz o la FEM inducida, como se le dice, ¿verdad? Entonces la FEM inducida sabemos que va a ser igual a la variación de lo que es el flujo magnético respecto al tiempo, ¿verdad? Pero a la vez también la fuerza electromotriz puede ser igual ya no a la variación del flujo, sino a la variación de un área sobre respecto al tiempo multiplicado por un campo magnético uniforme. O sea, estos se igualan, ¿no? Dependiendo del caso que tengamos. Cuando hay variaciones de áreas, ¿no? O puede haber variaciones de flujos también. Entonces, en nuestra figura tenemos nuestra barra, ¿no? Que va a girar de esta manera. Entonces vamos a tomar dos puntos. Vamos a tomar como un punto inicial y un punto final para aplicar justamente lo que es variación de áreas. ¿Y qué áreas van a barrer? Pues vamos a ver que tenemos una figura que es una corona circular, ¿verdad? Y justamente el área que va a barrer, el área que va a variar va a ser lo que estoy ahorita poniendo con puntos. Necesitamos hallar entonces cuánto va a ser esta área de acá. Puede ser posible hallar cuánto es esta área que vamos a llamarle como variación de área, porque estoy tomando respecto a dos puntos, no importa, me va a servir como base, como modelo. Entonces variación de área, ¿no? Tengo que hallar entonces el área de eso. ¿Cuánto sería el área de esto si es una corona circular? Simplemente puedo hallar el área de todo esto y quitarle el área a ese pequeñito, ¿verdad? Para eso voy a tomar un ángulo, que le voy a tomar ángulo θ. Entonces, ¿cómo sería el área de esto que acabo de poner con puntos? Entonces sería el área de todo esto, de este sector circular, que sería 2r cuadrado por el dicho ángulo sobre 2 menos el área de este pequeñito, ¿no? Radio 1, radio 2. Esto nos va a salir 3 medios de r cuadrado por el ángulo θ sobre 2, ¿verdad? Entonces a todo esto sería a diferencia de área, variación de área. A todo eso lo dividimos en un tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Sobre variación de tiempo, ¿no? Entonces esto de acá nos va a salir esto, ¿verdad? A todo esto le vamos a multiplicar, ¿qué cosa? El campo magnético, ¿no? Que sería 2. Muy bien, ya tenemos lo de acá, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A la FEM inducida, ¿no? Pero la FEM inducida sabemos que nos va a dar una cantidad con unidad voltio. Y por la segunda ley de Newton, perdón, por la ley de Ohm, sabemos que voltaje va a ser igual a una intensidad por una resistencia. Como es FEM inducida, entonces esto va a ser igual a la corriente inducida, ¿no? Por la resistencia que es la que me dan del foco, ¿verdad? Que es de 100, ¿verdad? Bueno, en este caso creo ponerle 2 R ya no fue necesario, ¿verdad? Porque ya sabemos el valor, ¿no? Verdadero, que es 2 y 1. Entonces aquí simplemente le quito el R, aquí sería 1 y aquí 2, ¿no? Aquí también me quedaría simplemente 3 y aquí me quedaría 3 así. Entonces un ángulo θ sobre variación de tiempo que nos va a dar la frecuencia angular, ¿verdad? Sabemos que frecuencia angular es igual a un ángulo barrido sobre un tiempo, ¿no? Una variación de tiempo.
Entonces, en vez de poner tita sobre tiempo, de frente ponemos 2, que nos quedaría 3 sobre 2 por 2 por 2 igual a lo que queremos por 100. Entonces aquí la corriente nos va a salir ¿cuánto? 6 entre 100, 60 miliamperios, ¿verdad? Que sería la respuesta. La corriente inducida que va a circular por nuestro foquito de 100 ohms. Bueno, en este ejercicio de transformadores, sabemos que un transformador es un dispositivo que nos permite reducir o aumentar los voltajes, ¿verdad? Nos dicen que tenemos un aparato que funciona con 110 watts de potencia y a 20 voltios. Y bueno, nos dicen que en la entrada tenemos 220 voltios. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que las potencias siempre se van a hacer igual, no se conservan, ¿verdad? Por ende, nos piden la corriente que va a ingresar por acá. Entonces, 220 por la corriente que nos pide es igual al voltaje de acá por la corriente, ¿no? Pero de frente podemos poner de frente su potencia, ya que las potencias van a ser iguales de entrada y de salida. Reemplazamos 220, la corriente que queremos, la potencia de salida, que es la misma que la entrada, y así podemos despejar la corriente de entrada, ¿no? Que nos saldría 0,5 amperios. Y esa sería la respuesta.